Buenos días, amados hermanos, amados amigos. Bienvenidos nuevamente a su iglesia, Comunidad Bíblica de la Gracia. Vamos a iniciar, hermanos, el estudio de esta mañana y vamos a pedir al Señor que nos auxilie como cada mañana. Padre Santo, Señor, te damos gracias, te bendecimos, porque podemos, Señor, nuevamente estar reunidos en Cristo Jesús, en este gran día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para considerar, Padre, estos estudios, estas verdades que encontramos, Señor, en tu palabra. Señor, ayúdanos, te pedimos a crecer en esos distintivos que tenemos como bautistas reformados, que podamos abrazarlos como nuestros hermanos del pasado, para que, así como ellos, también nosotros seamos bendecidos, Señor, al conocerte de una manera más gloriosa a través de toda esta historia que nos relatan las Santas Escrituras. Señor, ayúdanos tanto a poder transmitirlo a mí en mi debilidad, como también a mis hermanos al poder recibirlo y a creer, Señor, lo que tu palabra nos dice acerca de tu plan redentor y acerca de tu amado Hijo. Y en su nombre es que oramos. Amén. Hermanos, esta mañana vamos a iniciar con una nueva serie de estudios de los distintivos de una iglesia reformada. Ya hemos visto, hermanos, hasta ahora las 5 solas de la Reforma. Hemos visto también las doctrinas de la gracia. Después continuamos con el principio regulador de la adoración y lo ampliamos más con las partes de la adoración en el día en que nosotros nos reunimos, el día del Señor. Así que, hermanos, para continuar con estos distintivos de una iglesia reformada, vamos a continuar con la teología del pacto. Particularmente, hoy vamos a ver una introducción a la teología del pacto bautista. Así que, hermanos, en primer lugar, ¿qué es pues la teología del pacto? En primer lugar, hermanos, la teología, podríamos decir en este contexto, que es un estudio de la revelación de Dios. Es decir, nosotros vamos a estudiar lo que Dios ha dicho de sí mismo y que ha quedado plasmado en su revelación escrita en la Biblia. Pero también acerca del pacto, nosotros podemos definirlo como esa condescendencia de Dios para entrar en una comunión con el hombre. Hay muchas definiciones, hermanos, de pacto. No es mi intención aquí profundizar en ellas, pero el hermano Owen nos ayuda en esto que he dicho. El puritano John Owen dijo: el pacto de Dios está fundado en la gracia y consiste esencialmente en una promesa gratuita e inmerecida. Y ahora bien, hermanos, para comprender mejor este tema, ¿para qué pues nos sirve a nosotros la teología del pacto? ¿Para qué nos sirve considerar nosotros los pactos que encontramos en la Biblia? ¿Para qué nos sirve estudiarlos, profundizar en ellos, abrazarlos, apreciarlos? En el club de lectura que tenemos, hermanos, entre semana con los niños, en este maravilloso proyecto de Paideia, iniciamos hace algunos meses con una serie de libros de C.S. Lewis, de esa saga conocida por muchos como Narnia. Y es maravilloso, hermanos, ver cómo la trama que se desarrolla en cada uno de esos tomos está entrelazada y nos habla de una gran historia en general. Y aquí los niños pueden dar testimonio de ello, ¿verdad? Cómo conectan estas historias, cómo conecta un libro con el otro para hablarnos de esa gran historia de la redención.
Si así sucede, hermanos, con libros escritos por hombres, ¿qué no será, hermanos, de la revelación escrita de Dios, de aquellos 66 libros que han sido inspirados por el Espíritu de Dios al usar a hombres comunes y corrientes, pero que efectivamente lo que escribieron es la revelación de Dios, lo que Dios es, lo que Dios nos dice acerca de sí mismo y de su obra a favor de los hombres, de los seres humanos? Porque, hermanos, la Biblia no solamente es un compendio de historias, sino además es una narrativa que revela de una manera progresiva el plan de Dios en la historia. Y hermanos, para que nosotros conozcamos ese plan, necesitamos tener una estructura, necesitamos tener un orden, un modelo, un esqueleto para poder entender de qué trata esta historia de la redención, esta historia que, como dije, se va mostrando, se va revelando de una manera progresiva. Y este esqueleto, hermanos, son precisamente los pactos de Dios con el hombre. Dice un autor a esto, que así como la columna vertebral es al cuerpo, la teología del pacto es a la teología bíblica, ¿verdad? Ese esqueleto, esa estructura. Y usando o siguiendo esta analogía de este autor, nosotros podríamos decir, esta analogía de este cuerpo, que el corazón de este cuerpo es Cristo, ese corazón vivo del cual fluye y da vida, hermanos, a todo el cuerpo, para que nosotros podamos mirar a este mismo Cristo en esta revelación, para que nosotros podamos mirarlo a través del estudio de los pactos, a través de la teología del pacto. Entonces, hermanos, podemos resumir, por tanto, que la teología del pacto es un sistema de interpretación de las Escrituras. Es un modelo, una clave para poder entender e interpretar correctamente las Escrituras, para conocer cuál es la historia de la redención que nos relata desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, hermanos, esta teología del pacto no es el único sistema de interpretación de los pactos que existe, digamos, dentro del cristianismo. O podríamos limitarlo al cristianismo protestante. Existen algunos otros sistemas conocidos, por ejemplo, como el dispensacionalismo, son sistemas más modernos, u otro todavía más moderno, que es la teología del nuevo pacto. No es, hermanos, materia de este estudio que ahondemos en ellos, ni que entremos en debate para ver por qué la teología del pacto es mejor que esos otros sistemas. Recordemos, hermanos, que esta solamente es una introducción, pero los menciono para ver, hermanos, que todas estas interpretaciones tenemos en común que vemos que los pactos son un tema importante para poder entender esta trama, esta historia de las Escrituras. El mismo Spurgeon dijo, y lo cito, estoy persuadido de que la mayoría de los errores que los hombres cometen con respecto a las doctrinas de la Escritura se basan en errores fundamentales con respecto al pacto de la ley y de la gracia. Vemos, hermanos, la relevancia, la importancia de entender cuál es la diferencia, cuál es la relación que hay entre los pactos que encontramos en las Escrituras. Pero, hermanos,
Hemos hablado hasta ahora en general de la teología del pacto, pero nosotros como bautistas reformados naturalmente nos apegamos a la teología del pacto bautista, ¿verdad? Como ya hemos escuchado en estudios anteriores, dentro de la teología del pacto está la teología del pacto presbiteriana y la teología del pacto bautista. Y hermanos, esto es importante que estudiemos este distintivo de la teología del pacto bautista, porque si bien hay algunas similitudes con la teología del pacto presbiteriana, también hay significativas diferencias que repercuten aún en cómo nosotros consideramos quiénes son los que forman parte de la membresía del nuevo pacto y que naturalmente, como ya nos ha explicado nuestro hermano Frank, quiénes son los candidatos al bautismo. Porque hermanos, una lectura sencilla de las Escrituras, nosotros podemos ver que eran creyentes los que se bautizaban. Es verdad, ese es un argumento fuerte. Pero la razón por la cual los bautistas reformados bautizaban creyentes no era por una simple lectura de las Escrituras, sino por un estudio de las Escrituras a través de la teología del pacto bautista. Por eso es importante estudiar este sistema de interpretación. Ahora, hermanos, ¿cuáles son pues estos pactos de que habla la Biblia? ¿Cómo es que se estructuran? Este sistema pactual, bautista, hermanos, y que también tenemos en común con el sistema pactual presbiteriano, es que creemos que hay un pacto de redención, un pacto que fue efectuado antes del tiempo, antes de la creación, en la eternidad. O en la teología se le suele decir la eternidad pasada, ¿verdad? Es difícil ese término de eternidad pasada porque en la eternidad no hay un tiempo como nosotros lo conocemos, pero bueno, así se le conoce como la eternidad pasada antes de la creación, ese pacto que fue efectuado entre las personas de la Trinidad, en el cual el Padre le asignaba al Hijo esa tarea de hacerse un hombre, de redimir a un pueblo por medio de su vida, muerte y resurrección. Eso es lo que se conoce como el pacto de redención o el pacto eterno. Pero también, hermanos, ya en el tiempo, ya en la creación, cuando Dios hizo al hombre, entró en un pacto de obras. Ese fue el pacto con Adán, el pacto de obras. Y después de la caída vino el pacto, vino la promesa, hermanos, del pacto de gracia. Y aquí está la diferencia con los presbiterianos. Los hermanos presbiterianos dicen que aquí llega como tal la inauguración del pacto de gracia en la promesa de Génesis 3:15. Pero nosotros como bautistas reformados no creemos que después de la caída en la promesa de Génesis 3:15 se estableció como tal el pacto de gracia, sino que más bien se dio la promesa del pacto de gracia que se revelaría de una manera progresiva a través de los pactos que vendrían después y que se establecería formalmente en el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. También está el pacto noéico con Noé, el pacto abrámico hecho con Abraham, pues viene también el pacto mosaico, el pacto davídico y finalmente el nuevo pacto, para nosotros el pacto de gracia. Hermanos, estos pactos tienen elementos en común por los cuales, aunque algunos de ellos, como por ejemplo el pacto de obras, no lo encontramos en la Biblia como tal con la palabra pacto de obras, por los elementos del pacto podemos concluir que efectivamente
Ese trato que tuvo Dios con Adán fue un pacto, y un pacto que estaba basado en las obras, en la obediencia de Adán. Estas características, hermanos, de los pactos, para que nosotros podamos identificarlos, aunque a veces no los encontremos en la Biblia como tal, como pactos, nos van a ayudar a identificar que verdaderamente ese trato que está teniendo Dios con el hombre, con alguna cabeza federal, con algún pueblo, es un pacto. Por ejemplo, hermanos, los pactos que vemos en la Escritura son, como dije, una condescendencia de Dios con el hombre. Es decir, es una iniciativa de Dios por su libre gracia de entrar en pacto, de entrar en comunión con el ser humano. Otro distintivo es un pacto se compone de promesas. Cada vez que Dios promete bendiciones en ese pacto, podemos ver que se trata de uno. También hay juramentos, juramentos por los cuales se confirma ese pacto. Además de los juramentos, también hay sanciones o amenazas en caso de incumplimiento. Pero no solamente vemos sanciones, sino que también vemos que estos pactos requieren una respuesta del hombre. Una respuesta para que el hombre reciba los beneficios del pacto. Además de la respuesta del hombre, vemos también leyes positivas que son particulares a ese pacto. Estas leyes positivas, por ejemplo, en el pacto de obras nosotros vemos una ley positiva como que Adán no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comía de él, ciertamente moriría. Ese mandato no aplica a todos los pactos, sino solamente a ese en particular. También vemos leyes positivas en el pacto mosaico acerca, por ejemplo, de las leyes ceremoniales, de las leyes dietéticas. Eso no aplica a todos los pactos, solamente cuando se estaba bajo el pacto mosaico. Pero además, hermanos, otro elemento de los pactos es que existe una cabeza federal o un representante. Esa cabeza federal representa a la humanidad o representa a un pueblo específico. Adán es una cabeza federal, Noé es una cabeza federal, Abraham fue una cabeza federal, David y sobre todo nuestro Señor Jesucristo como cabeza federal. Pero también en los pactos hay un mediador entre Dios y los hombres, como el caso de Moisés. Fue un mediador en el pacto mosaico y por supuesto nuestro Señor Jesucristo como ese mediador del nuevo pacto. Así, hermanos, por estos elementos podemos asegurar que estos eventos bíblicos son pactos divinos. Y hermanos, no ahondaremos en cada uno de ellos, pues ese será el tema o los temas de los estudios que vendrán en esta serie de estudios de la teología del pacto bautista, donde vamos a ver, hermanos, cuál es la relación entre ellos, cuál es la diferencia y cuál es este desarrollo progresivo en la revelación que Dios nos da a través de ellos. Pero hermanos, aun si quisiéramos nosotros resumir o de alguna manera clasificar estos pactos que hemos mencionado, los autores o los eruditos hablan acerca de tres grandes pactos. El pacto de redención, del cual ya hablamos, que se da entre las personas de la Trinidad, que se da en la eternidad pasada. También está el pacto de obras, que como dije, es hecho con Adán, es antes de la caída en el pecado. Y también está el pacto de gracia, que fue prometido a Adán después de la caída y que, como he repetido, se revela cada vez más desde el pacto con Abraham hasta el pacto con David
y que tiene su cumplimiento con nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Así que, hermanos, vamos a ver a través de las Escrituras y a través de nuestra confesión solamente algo por encimita acerca de estos tres pactos. Vamos a hacer más énfasis, hermanos, en el pacto de obras y en el pacto de gracia, porque del pacto de redención ya hemos dicho de qué trata. Y solamente quisiera añadir, hermanos, que este pacto de redención se visualiza o se cumple plenamente en el pacto de gracia, porque es a través de ese pacto de redención, o ese pacto de redención es la base por la cual o sobre la cual se cumple ese plan de Dios para nuestra salvación. Así es que iniciemos, hermanos, con el pacto de obras. Este pacto de obras fue hecho con Adán. Se le prometía, hermanos, vida eterna si él obedecía, pero también estaba la amenaza de muerte si él desobedecía ese mandato de no comer del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Pero, hermanos, este pacto de obras al ser hecho con Adán, no solamente fue hecho con Adán, sino que en Adán también fue hecho con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es esa cabeza representante de la humanidad. Noten lo que dice, hermanos, Génesis 2, del 15 al 17. Dice la Escritura, Génesis 2, 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Todos conocemos la historia, hermanos. Adán desobedeció, quebrantó el pacto de obras y aquella forma en la cual el hombre podía alcanzar la vida eterna por causa de la obediencia al mandato que Dios le había dado, se anuló. Ya no es posible. Pero, hermanos, ¿cómo es que por estar bajo el pacto de obras el hombre podía alcanzar vida eterna? Por esa obediencia al mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nuestra confesión, hermanos, nos da la respuesta a esto. En el párrafo 1, capítulo 7, que se titula Del pacto de Dios, dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, aún así, éstas nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que Él le ha agradado expresar en forma de pacto. Así, hermanos, el hombre podía alcanzar la vida eterna por esa obediencia a ese mandato, y no solo él, sino a toda la humanidad, no por alguna virtud que hubiera en Adán, sino nuevamente por la gracia de Dios. Aunque este pacto es un pacto de obras, que la condición era una obra, una obediencia, no obstante, es un pacto, y como pacto es una muestra de la gracia, de la condescendencia de Dios. ¿Cómo se muestra esta gracia? En que Dios es el que da ese mandato. Y esa fue la condición por la cual Dios había prometido vida eterna. La condición como tal no era una gracia, era una obra. La condición que es una gracia la encontramos en el pacto de gracia, porque la condición en el pacto de gracia es la fe, y la fe es un regalo de Dios, por tanto no es una obra.
Pero aún así, aunque aquí estamos hablando de un pacto de obras y que la condición era una obra, no obstante también allí había gracia. Gracia al precisamente entrar Dios en pacto con el hombre. Y hermanos, puesto que Adán desobedeció y en él todos nosotros, fue necesario un nuevo pacto de gracia. Aunque en cierto sentido de nuevo no tiene mucho. ¿Por qué? Porque ese ya había sido planeado desde antes de la creación del mundo en el pacto de redención. Pero le llamamos nuevo pacto de gracia porque este pacto de obras ya había quedado anulado para el hombre, para encontrar salvación por medio de la obediencia, ya no era posible. Ahora, si el hombre quería alcanzar salvación, era necesario que Dios hiciera un pacto de gracia, fundado sobre mejores promesas, con un mejor mediador, con una mejor cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, pasamos al pacto de gracia. El pacto de gracia, como dije, fue prometido por Dios después de la caída de nuestros primeros padres al quebrantar el pacto de obras. Dice la confesión en el párrafo 3 del pacto de Dios: este pacto es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán en la promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer. Y noten, hermanos, y después, mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno, el pacto de redención, que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y solo por la gracia de este pacto es que todos los que en cualquier tiempo han sido salvos de entre la posteridad de Adán, del Adán caído, han obtenido vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de hacerse aceptable para Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Aquí vemos, hermanos, los tres pactos que hemos hablado. Estamos hablando del pacto de gracia, ese pacto que se revela de una manera progresiva, que haya su cumplimiento en el nuevo pacto. Vemos que también tiene su fundamento antes de la creación en el pacto de redención. Y nos muestra también este pacto de gracia por esa promesa que todos aquellos que vivieron antes de nuestro Señor Jesucristo fueron salvos por la fe. Aunque ellos como tal no estaban bajo el pacto de gracia, no obstante ellos miraban a la promesa del pacto de gracia que vendría a cumplirse en el nuevo pacto y la miraban por la fe, y por esa fe ellos fueron salvos, porque la condición es la fe. De tal manera que no era posible por medio de las obras. ¿Por qué? Porque el ser humano ha caído, ese pacto ya no aplica. Aún el pacto mosaico, aunque tenía obras en sí mismo para las bendiciones del pueblo de Israel en la tierra de Canaán, aún en el pacto mosaico nadie se podía salvar por obedecer la ley perfectamente, porque ni siquiera se podía, porque el hombre ya había caído en pecado. El hombre, su única esperanza era la promesa del pacto de gracia que vendría en nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, terminamos con Romanos 8, 21 al 24, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La promesa del nuevo pacto cumplida en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, unas breves aplicaciones de este estudio. ¿Por qué, hermanos, debemos estudiar las Escrituras considerando esta teología del pacto bautista? En primer lugar, hermanos, porque, como he dicho, esto nos conduce a mirar a Jesucristo, a mirar esta historia de la redención, este plan de Dios, cómo se ha desarrollado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que nos lleva a admirar a este gran Salvador, a esta cabeza representante de todos los creyentes, a este mediador del nuevo pacto. Como bien dijo el hermano Spurgeon, si quisiéramos resumir todas las bendiciones espirituales, tenemos que decir: Cristo es todo. Él es nuestra materia y Él es su sustancia. Y aunque se podría decir mucho en lo tocante a las glorias del pacto, no podría decirse nada que no fuera encontrado en esa sola palabra: Cristo. A Él apuntan todos estos pactos. A Él debe apuntar todo nuestro estudio de las Escrituras, toda nuestra meditación de las Escrituras. Hermanos, ¿qué sucede en nuestros devocionales personales o familiares si seguimos una lectura, por ejemplo, de Génesis, Apocalipsis, y nos topamos con las genealogías? ¿Qué sucede con ellas? ¿No las saltamos? ¿Pensamos que son paja? En la Biblia no hay paja. Paja se le denomina a aquellas partes de libros escritos por hombres que tú te las puedes de alguna manera saltar para encontrar alguna conclusión o para enfocarte en alguna idea central. Y todo lo demás que dice a lo mejor no es tan importante y se considera como paja. En las Escrituras no hay paja, no existe eso. Es la revelación escrita completa de Dios para nosotros y que nos muestra a Jesucristo. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con las genealogías? Cuando entendemos los pactos, cuando entendemos la teología del pacto, podemos ver a Cristo a través de esas benditas genealogías. Podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios, el cuidado que Dios ha tenido, aún en un pueblo pecador, aún en personas pecadoras, personas extranjeras, ajenas al pacto, como el caso de Ruth, o personas pecadoras como Rahab. Podemos ver la gloria de la gracia de Dios en esas genealogías del cuidado que Dios tuvo en este plan de redención para finalmente mostrarnos al Salvador. No empieza, hermanos, el Evangelio de Mateo con genealogías, porque es que empezó Mateo con genealogías. Las genealogías son importantísimas para ahondar en la gloria de este Salvador y en gloriarnos en Él y en la salvación que Él ha efectuado en nosotros los creyentes. Así que, hermanos, al estudiar los pactos, no perdamos de vista al autor y consumador de nuestra fe. Dice el hermano Renihan, parafraseándolo: no perdamos de vista a este Salvador, hermanos, porque Cristo cumplió lo que Adán no pudo. Cristo fue tentado, pero Él se mantuvo fiel, obediente al Padre. Porque Cristo cumplió además toda la ley de Moisés, la ley moral, la ley ceremonial
la ley judicial, toda la ley de Moisés. Porque además Cristo cumplió lo que Dios le asignó desde antes de la fundación del mundo, al venir, morir y resucitar para nuestra salvación. Amén, hermanos. Vamos a terminar en oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este breve estudio. Pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir creciendo en el entendimiento de este sistema, Señor, para poder apreciar las Escrituras, para que nos motive, Señor, a estudiar tu palabra, a meditarla, aún a memorizarla, y sobre todo, Señor, a seguir conociendo a nuestro Señor Jesucristo, porque son las Escrituras las que dan testimonio de Él. En su nombre es que lo pedimos y pedimos que nos bendigas en este día, Señor, para tu adoración en Cristo Jesús. Amén.